preparando las propuestas. Este programa como un todo tiene inversiones estimadas de 47 billones de pesos, 47 billones de pesos. Esto es algo así como 24.000 millones de dólares, señor presidente Calderón. Los 9 que ya fueron aprobados tienen inversiones previstas por 11 billones de pesos. Para el programa como un todo tenemos reservados 64 billones de pesos en vigencias futuras. Y los 9 que ya fueron aprobados ya están utilizando de ese cupo de 64 billones de pesos, 21 billones de pesos. Es decir, el CONFIS ya aprobó para esos 9 proyectos 21 billones de pesos. Ya están sobre la mesa, ya hay compromisos en firme para esos proyectos. Esto a muchas personas les sorprende y yo creo que es importante que el mundo entero entienda que en Colombia, desafortunadamente, las concesiones de infraestructura de transporte no se pueden financiar exclusivamente con los peajes. El presupuesto nacional tiene que hacer grandes aportes para que los proyectos sean económicamente viables. Más o menos en promedio, por cada peso de recaudo de peajes hay que poner 1 peso con 40 centavos de recursos del presupuesto nacional. Entonces tienen una gran exigencia desde el punto de vista presupuestal. Pero son una magnífica inversión porque tienen un gran impacto sobre el crecimiento económico. Nosotros estimamos que este programa de los 39 proyectos, cuando esté en ejecución en su totalidad, digamos en un año pico, como puede ser el año 2016, le va a aportar de manera directa al crecimiento económico de Colombia 1,5 puntos adicional. Es decir, si Colombia hoy crece al 4,5, con estos proyectos en plena ejecución crecerá al 6%. Esto es un impacto muy importante sobre el crecimiento. Y en el largo plazo, va a haber un impacto sobre la productividad que nos va a permitir tener un crecimiento mayor. Lo que se estima es que con estos 39 proyectos, cuando ya estén en funcionamiento, el impacto sobre la productividad va a permitir que la economía colombiana, en su crecimiento potencial, pase del 4,6 al 5,3%. Es decir, el impacto es mayor durante la fase de construcción, pero una vez construidas las vías, en todo caso tienen un efecto positivo sobre el crecimiento, dadas las ganancias en productividad de nuestra economía. Entonces vamos a ganar en crecimiento potencial casi 1 punto porcentual. Y no solo esto, sino que vamos a poder reducir la tasa de desempleo aún más. Hoy estamos en el 9%. Nosotros estimamos que el año entrante estaremos entre el 9 y el 8%. Y con estos proyectos en el 2016 en plena ejecución, seguramente estaremos por debajo del 8%. De manera que este es un efecto también muy importante sobre la economía. Pero adicionalmente, no solo esos efectos de largo plazo sobre el crecimiento y la productividad son importantes. Hay que tener en cuenta que el mundo entero se está desacelerando y para nosotros, pues en particular, la desaceleración de la economía china, el posible impacto negativo sobre los precios de los productos básicos y el aumento de tasas de interés en los Estados Unidos, pues van a ser una fuente, digamos, un factor negativo desde el punto de vista externo sobre nuestra economía. Entonces tenemos que compensar, que contrarrestar esos menores vientos de cola de la economía mundial teniendo más fuentes de crecimiento interno. Y la fórmula es más inversión privada en infraestructura. Es poco lo que se podría hacer bajando más las tasas de interés con la política monetaria. Tenemos una regla fiscal que también nos impone restricciones en términos de lo que podamos hacer fiscalmente. Entonces, la política anticíclica va a ser más inversión privada en infraestructura. Y esto es muy importante porque es un dividendo adicional de este programa de infraestructura. Hablemos de la primera ola, es decir, de estos 9 proyectos. Estos 9 proyectos van a tener unas inversiones de 11,2 billones de pesos, van a requerir, digamos, o van a significar la intervención y la construcción de 1.116 kilómetros de carreteras y van a implicar también un impacto muy importante directo, estos 9 proyectos que están sobre la mesa, sobre el empleo y sobre el crecimiento de nuestra economía.
Si solo hiciéramos estos 9 proyectos, si solo hiciéramos estos 9, ya en todo caso el efecto sobre el crecimiento digamos en el año pico de construcción sería 0,6% adicional. Es decir, podríamos hablar de crecer durante el año de construcción o los años de construcción de estos proyectos a un 0,6% más de lo que crecemos sin estos proyectos. Fíjense el esfuerzo fiscal tan importante. Para esos 9 proyectos, 11 billones de pesos, estamos haciendo y comprometiendo recursos del presupuesto nacional en vigencias futuras por 21.2 billones de pesos. 21.2 billones de pesos para unos proyectos que esperan recaudar en peajes 19 billones de pesos. Entonces, el esfuerzo presupuestal es enorme. Pero el gobierno es consciente que para el éxito de este programa no solo tenemos que haber estructurado bien los proyectos, haberlos puesto sobre la mesa para que los diferentes interesados puedan participar en las licitaciones, no solo haber hecho un esfuerzo fiscal garantizando las vigencias futuras, no solo adoptando el marco legal primero con la ley de asociaciones público-privadas, ahora con la ley de infraestructura, no solo mejorando los mecanismos de consulta previa que se han convertido en un factor, digamos, de demora de muchos de estos proyectos con la nueva directiva presidencial, sino que nos falta un eslabón más, un último paso para asegurar el éxito de todas estas iniciativas y es el financiamiento. Y sobre eso quiero, digamos, referirme, así sea brevemente. Estos proyectos durante la fase de construcción pues van a requerir muchos recursos, todo lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, en el caso de los 9 proyectos iniciales, 11 billones de pesos de inversión concentrados en los próximos 5 años. Esas inversiones las va a tener que hacer el sector privado y para eso tendrá que buscar capital y buscar financiamiento. Y se recuperarán, después de entrar en operación los proyectos, con los peajes y con los aportes de vigencias futuras del presupuesto nacional. Es decir, es un modelo sencillo, pero con los incentivos correctos. El inversionista pone los recursos para construir los proyectos y después se repaga esa inversión con peajes y con recursos del gobierno nacional. Cambio importante en el modelo frente a lo que teníamos en el pasado, que los aportes del gobierno se hacen una vez estén terminadas las obras, es decir, entren en operación bajo el modelo de unidades funcionales. Esos 11 billones de pesos, para circunscribirnos a los 9 que ya fueron aprobados, van a requerir un financiamiento de aproximadamente el 70%, es decir, 8 billones de pesos. Para que dimensionemos eso, la cartera existente hoy en el sistema financiero colombiano para todo el sector de infraestructura del país es equivalente a 8 billones de pesos. Es decir, tendríamos que salir a conseguir financiamiento para esos 9 proyectos en unos montos que son equivalentes a la exposición total que ya tiene hoy el sector financiero a la infraestructura. Es decir, son unos montos muy apreciables. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que el sector financiero ofrece esos 8 billones de pesos para que estos proyectos se puedan realizar. Y eso es lo de hoy con los 9 proyectos, pero cuando lleguemos a los 39, los requerimientos de financiamiento van a ser muchísimo mayores. Hoy tenemos una cartera de cerca de 8 billones de pesos en infraestructura, pero vamos a llegar al final de esta década a una cartera que debe estar cerca a los 40 billones de pesos. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer pensando a largo plazo es, ¿están dadas las condiciones ya para que el sector financiero ofrezca financiamiento para estos proyectos en montos hoy, en el corto plazo, por 8 billones de pesos y en el mediano plazo por 40 billones de pesos? ¿Y qué tenemos que hacer para resolver ese problema si es que llegara a existir alguna falla en ese mercado? Presidente Calderón, aquí en Colombia somos buenos en adoptar las buenas prácticas. México entró a la OCDE, nosotros estamos siguiendo ese paso. México es un líder dentro del G20, nosotros queremos estar en el G20. Usted ya nos explicó, y qué bueno que haya sido usted en primera persona, que es el creador del FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura en México, lo que hace el FONADIN. Pues eso es exactamente lo que queremos hacer en Colombia. Nosotros en Colombia estamos creando nuestro propio FONADIN. ¿Con qué premisa? Colombia no puede pensar en grande. No podemos pensar en estos megaproyectos si no tenemos un banco de desarrollo con el músculo suficiente
para apoyar el financiamiento de estas iniciativas. Y un banco de desarrollo, como lo tienen ustedes en México, que lo que hace es apalancar, lo que hace es resolver una falla de mercado, no un fondo de desarrollo para entrar a ofrecer unos créditos subsidiados, un fondo de desarrollo que el día de mañana sea insostenible. No, queremos un fondo de desarrollo que resuelva ese problema de financiamiento, pero que al mismo tiempo el fondo de desarrollo tenga rentabilidad, mantenga un capital, crezca con el tiempo, es decir, un fondo de desarrollo con buenas prácticas, con unas reglas de juego claras, un fondo de desarrollo, digamos, que se inspire en el mercado. Ese es el FONADIN y eso es lo que queremos hacer en Colombia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Transformamos a la FEN, la antigua Financiera Energética Nacional, en la Financiera de Desarrollo Nacional. Primer elemento, ese es nuestro nuevo Banco de Desarrollo. Estamos en este momento en conversaciones para que la Financiera de Desarrollo Nacional tenga un 30% de participación en su capital accionario de parte de dos entidades multilaterales, la Corporación Financiera Internacional y la CAF. Van a tener el 30%. Eso nos permite entonces administrar el Fondo de Desarrollo Nacional con unas reglas de gobierno corporativo de sector privado. Ya tenemos una junta directiva muy independiente, una junta directiva donde nos apoyan personas de la talla, por ejemplo, del exministro de Hacienda Guillermo Perry o del presidente de la titularizadora colombiana Alberto Gutiérrez, para mencionar solo dos. Una junta independiente. Vayan poniéndose en la mente la siguiente idea, una junta tan buena, igualmente independiente, como la que tiene hoy en día ISAGEN. Un gobierno corporativo en la FDN tan bueno como el que hoy en día tiene ISAGEN. Eso es lo que estamos pensando. Esta entidad, digamos que va a contar con unos recursos adicionales por el ingreso de estos nuevos accionistas, pero sobre todo con unas reglas de juego claras, con un gobierno corporativo, insisto, muy transparente. Estamos vendiendo nuestra participación, la de la Nación, en ISAGEN, 57.66%. La valoración base de esas acciones es 5 billones de pesos. Sabemos que hay varios interesados en participar en la compra de ISAGEN. Esperamos que haya puja por la compra de ISAGEN y que eso nos permita obtener no solo los 5 billones de pesos del precio base, sino más recursos. ¿Para qué? Para destinarlos todos exclusivamente peso a peso, a constituir nuestro FONADIN, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura, FONDES. El FONDES ya fue creado legalmente en la ley de presupuesto que acaba de aprobar